Muy, muy buenos días, mi nombre es Nelson Rosas, dando continuidad al curso que se está realizando para la maestría en administración, el curso de gerencia. Voy a retroalimentar o de pronto abordar el tema propuesto sobre un video en el cual se escoge uno de los libros virtuales para empezar a desarrollar el tema. Como tal, voy a hablar sobre lo que son los derechos del consumidor financiero, de pronto la relación y afectaciones que esto puede llevar o se puede generar frente a cualquier tipo de inconveniente. Lo primero de lo que me gustaría hablar o lo que me gustaría establecer es cuáles son los derechos del consumidor financiero. Lo primero que es importante es siempre poder recibir información clara, veraz y suficiente teniendo en cuenta las situaciones que puedan llegar a presentarse. Es importante siempre mantener el respeto y sobre todo la dignidad en los temas que se están realizando. Esto con el fin de pronto obtener productos y servicios de una forma aún más segura y con una mejor calidad. Es importante también que siempre se puedan presentar las quejas y reclamaciones de pronto convenientes o necesarias según la situación que se pueda dar. Es importante tener también una educación financiera, tener información clara de este tipo de inconvenientes y sobre todo la protección de datos personales que puedan llevarse a cabo por parte del consumidor. Lo segundo, hay derechos que están establecidos para lo que son los inversionistas del mercado. Es importante que siempre se maneje la transparencia en la información del mercado. Hay protecciones contra lo que son fraudes y manipulaciones, acceso a mecanismos de pronto de resolución de conflictos que faciliten evitar este tipo de inconvenientes, tener condiciones justas en la oferta de valores, obtener asesoría adecuada sobre las inversiones que se quieran llegar a realizar dentro del mercado. Esto hace parte de los derechos de los inversionistas. Hay otras obligaciones que también se presentan por parte de los intermediarios financieros. Lo primero es que siempre se tiene que actuar con diligencia. Es importante tener mucha transparencia al momento de realizar cualquier modificación. La información siempre debe ser lo más clara posible para evitar riesgos y sobre todo costos que puedan generar inconvenientes a futuro. Se deben cumplir con normativas de prevención de lo que son los lavados de activos, se debe garantizar el cumplimiento de contratos y acuerdos según se establezcan y se deben generar reportes en caso de que se evidencien operaciones sospechosas. ¿Cuáles son los deberes del consumidor financiero? Lo primero es transparencia en el mercado. Se tiene el derecho a la información, pero sobre todo que ésta sea transparente y asequible para todos, tanto para los inversionistas como para que los asociados conozcan los posibles riesgos. Se debe tener una protección contra fraudes, donde el mercado debe protegerse contra fraudes, manipulaciones o de pronto mecanismos que faciliten siempre la resolución de conflictos, evitar los inconvenientes. Es importante tener una asesoría adecuada. Se tiene un derecho, que más que un derecho es un deber, a buscar un asesoramiento profesional, sobre todo adecuado para inversiones en donde se tiene en cuenta el perfil y las necesidades de la persona que lo está buscando. Otro de los puntos a hablar es el tema de las prácticas abusivas. Hay algunas que se presentan con bastante más frecuencia que otras. Algunas son, por ejemplo, cargos ocultos en contratos, cobros de seguros no autorizados o cambios unilaterales en lo que son las tasas de intereses. Esto también se puede llegar a presentar. Tanto la negación injustificada de los productos financieros que se pacten, como venta atada de productos de pronto sin tener consentimiento del cliente, sin que se sepa esta información. Acá estableceremos algunos ejemplos de cuáles son estas cláusulas abusivas. Cláusulas que permitan modificaciones sin previo aviso, que inicialmente se genere un acuerdo entre las dos partes y a medida que pase el tiempo sin que una de las partes tenga conocimiento se llegue a generar una modificación de este. También se pueden generar penalizaciones desproporcionadas por incumplimiento, que las dos partes pacten, por ejemplo, un pago a nivel mensual y que al momento en el que una de las dos partes no cumpla con este, la otra le interponga de pronto una penalización desproporcionada. Un ejemplo podría ser un valor de más del doble por ciento del posible préstamo inicial, podría ser un ejemplo.
también se tiene en cuenta lo que son exoneraciones de las responsabilidades frente a las entidades financieras. Esto no se puede hacer, lo recomendable es no hacerlo, o limitaciones indebidas al momento de generar las declaraciones o los reclamos. Esto también es un derecho, por lo que no es correcto generar este tipo de inconvenientes cuando otra persona quiera hacer la reclamación. Otro ejemplo que podemos tomar para estas cláusulas abusivas es el tema de las obligaciones desiguales entre las partes, que algunas de las partes, si bien se tienen los mismos beneficios, paguen valores más amplios. Damos continuidad, vamos a hablar un poco de mecanismos de lo que es la autoprotección del consumidor financiero, de qué forma puedo salvaguardarme o proteger mi información. Esto referente a lo primero, leer y entender los contratos antes de firmarlos o de pactarlos. Se deben revisar siempre los estados de cuenta, tener en cuenta o tener de cierta forma la claridad de los movimientos que se están realizando con cierta periodicidad, evitar cobros indebidos, no compartir información confidencial con terceros, personas fuera de pronto del círculo que se está planteando. Es importante conocer todos los canales de atención y los medios en los cuales se puede defender o salvaguardar la integridad propia frente a estos inconvenientes. Y también importante, generar denuncias frente a prácticas abusivas al momento de hacer cambios unilaterales. Otro tema que nos gustaría pronto pactar es el tema de los canales de defensa del consumidor financiero. Hablaremos un poco de lo que son las oficinas al servicio al cliente, que están como facilidades para las entidades financieras, lo que es la Defensoría del Consumidor Financiero y Superintendencia Financiera de Colombia. Son tres opciones que tenemos para buscar canales de protección al momento de ser consumidor financiero. ¿Cuándo debemos acudir como tal a estos canales? Lo primero, cuando no se recibe respuesta o solución de las entidades financieras, cuando se ven o se evidencian con cobros indebidos o abusivos, cuando se está incumpliendo con los contratos o cuando hay inconvenientes con la información suministrada, que esta información no es clara. ¿Cuáles son los canales que se establecen como tal nuevamente para defensa? Contactar la oficina de atención al cliente de la entidad financiera es lo primero. Después de esto, en caso de no tener respuesta, acudir al defensor del consumidor financiero para poder establecer o presentar una queja. De no ser de pronto posible la solución, se va a la superintendencia financiera donde se establece y se escala el caso. Y ya lo último es generar la intermitencia en caso de las irregularidades, contactar la parte más amplia del mercado. Ya con esto damos por finalizadas un pequeño resumen, un pequeño contexto de la información que se obtiene del libro virtual, teniendo en cuenta pues estos 10 puntos que son bastante importantes saberlos y tenerlos en cuenta. Sin más por agregar, les agradezco muchísimo por la atención. Hablaron con Nelson Rosas, actualmente soy estudiante de maestría en administración. Les agradezco muchísimo por el tiempo, que estén muy bien.